levantar este día. Dios les bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista Ore de México DF. Me da mucho gusto saludarlos en este viernes 6 de enero 2016. Día de magos, diríamos los cristianos, los evangélicos, porque la Biblia no dice que hayan sido reyes, pero bueno, así es la tradición. Pero hoy quiero compartir con ustedes este mensaje. Vivamos este nuevo año enfrentando el sufrimiento con sabiduría. Suframos en oración, también podríamos decirlo así. El título del Salmo 6 dice así: oración pidiendo misericordia en tiempo de prueba. Al músico principal en el Ginot sobre Seminit, Salmo de David. Le leo el Salmo porque aunque lo vamos a estudiar parte por parte y lo voy a volver a leer versículo a versículo, pero me parece que conviene leerlo todo junto como una oración cargada de sufrimiento. Jehová, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Mi alma también está muy turbada. ¿Y tú, Jehová, hasta cuándo? Vuélvete, oh Jehová, libra mi alma. Sálvame por tu misericordia, porque en la muerte no hay memoria de ti. En el Seol, ¿quién te alabará? Me he consumido a fuerza de gemir. Todas las noches inundo de llanto mi lecho. Riego mi cama con mis lágrimas. Mis ojos están gastados de sufrir. Se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. Apartaos de mí todos los hacedores de iniquidad, porque Jehová ha oído la voz de mi lloro. Jehová ha oído mi ruego. Ha recibido Jehová mi oración. Se avergonzarán y se turbarán mucho todos mis enemigos. Se volverán y serán avergonzados de repente. Amén. Este es el Salmo 6. Definitivamente se trata de una oración que surge de un corazón que sufre. Tal vez usted creía que solo usted sufre. Yo creía, o alguna vez pensé que yo era el único que sufría. El salmista seguramente también pensó que era el único que sufría. Pero el sufrimiento es parte de la vida, es universal el sufrimiento. Es una de las cosas que no tiene fronteras, digámoslo así, y no discrimina a nadie. Ciertamente, si pudiéramos escoger entre sufrir y no sufrir, la mayoría escogeríamos no sufrir. Digo la mayoría porque hay quienes están enfermos y les gusta sufrir. Pero la mayoría escogeríamos no sufrir. Pero si no hay opción, y es el caso, debemos escoger sufrir con sabiduría, no con necedad. Hay cosas irremediables y por tal motivo debemos escoger sufrir con sabiduría entonces. He aquí lo que este salmo nos dice a usted y a mí para lograrlo. Número 1, nos dice esto: enfócate en Dios más que en ti. Jehová, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Mi alma también está muy turbada. ¿Y tú, Jehová, hasta cuándo? Aunque hay un aparente reproche en esta oración, el salmista tiene una virtud. Se enfoca en Dios y no en él mismo. Reconoce a Dios como responsable de todo lo que le pasa. Reconoce a Dios como el que permite todo lo que sucede. Él sabe que Dios tiene el control, sabe que Dios es quien permite todo, sabe que tiene poder para sacarlo del sufrimiento también entonces. Imitémosle, reconozcamos nuestro pecado y la justicia divina. Miren, el salmista no se queja ni se compara con otros como diciendo: mira, Señor, ¿por qué no sufre el vecino? ¿Por qué no sufren estas personas que son más malas que yo? Incluso habla de castigo. Reconoce que su sufrimiento es algo que él se merece, porque es un castigo. No está diciendo: ¿por qué me hace sufrir de a gratis? Se sabe responsable. No se da baños de pureza, no argumenta bondad y trayectoria, herencia racial, etc. No dices que mi papá era pastor o mi abuelito. No dices vengo a la iglesia todos los días, diezmo, leo la Biblia. No, se enfoca en la misericordia de Dios. Si lo hiciera así, se hubiera enfocado en sí mismo y esto le causaría más dolor, pero se enfoca en la bondad de Dios. Apelemos a su gracia y su misericordia. Eso es enfocarnos en Él y no en nosotros. Si nos enfocamos en nosotros, el dolor será mayor. Si nos enfocamos en Él, podremos superarlo. Además, segunda enseñanza, enfócate en el futuro más que en el pasado. Vuélvete, oh Jehová, libra mi alma, sálvame por tu misericordia, porque en la muerte no hay memoria de ti. El salmista pide al Señor que haga cosas, en lugar de pedir una explicación por lo que ya está pasando. Parece la oración de un enfermo, de un moribundo, habla de muerte. Es casi la oración de un desahuciado, pero se enfoca en lo que Dios puede hacer y no se queda en lo que ya está pasando o lo que ha pasado. Algunos psicólogos y algunas escuelas de psicología nos remiten siempre al pasado. Escarban en nuestro pasado y encuentran cosas, o dicen que encuentran cosas, que abuso, que culpas impuestas y daños emocionales que nos hacen odiar a nuestros padres o a los que nos hicieron daño y terminamos peor que antes. La fe cristiana nos proyecta hacia el futuro. Nos dice no lo que fuimos,
sino lo que podemos llegar a ser. Hay quienes atesoran el sufrimiento como una joya, a la que cuidan, pulen y admiran todos los días, la sacan de su cofre y la vuelven a experimentar cada día. El Señor dice que Él toma nuestros pecados y los arroja a lo profundo del mar, pero algunos seres humanos recuerdan con exactitud el lugar donde cayeron esos pecados y no se olvidan de ellos, y algunos hasta quisieran ser buzos para ir a sacarlos. El pasado nos asalta en ocasiones, nos hace sentir culpables y nosotros permitimos que eso suceda. Y no tenemos que cargar con ese peso. ¿Saben por qué? Porque Él dijo en la cruz del Calvario, perdónalos. Y si hemos venido a Cristo y le hemos entregado nuestra vida, entonces hemos sido perdonados. También en la oración pontificia de Juan 17, el Señor dijo, no te pido solo por esto, sino por los que han de creer por el testimonio de esto, y se refería a nosotros. Pensemos más en las promesas del Señor que en el pasado. Pensemos en la salvación y en el camino que el Señor nos presenta al frente. Proyectemos nuestra vida y adelante. Soltemos las amarras y las anclas del pasado. No podemos manejar hacia el frente viendo siempre al retrovisor del carro, ¿no es cierto? Así es que, hermanos míos, enfoquémonos en el futuro más que en el pasado. En tercer lugar, enfócate en la realidad, no inventes. Versículo 6-7 dice, me he consumido a fuerza de gemir. Todas las noches inundo de llanto mi lecho. Riego mi cama con mis lágrimas. Mis ojos están gastados de sufrir. Se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. Oiga, he aquí a un hombre estresado. El estrés siempre ha existido. Ahora le hemos puesto nombre y apellido, pero siempre ha existido en el ser humano. Enfoquémonos en la realidad y no en las suposiciones entonces. No nos preocupemos, ocupémonos. Un hombre viajaba en su carro y se le descompuso su carro. Se bajó del carro y vio una luz allá a lo lejos, estaba oscureciendo y dijo, seguramente es una cabaña. Allí el Señor debe tener herramientas, le voy a pedir unas pinzas. Mientras caminaba seguía imaginando, pero es un rancho, seguramente hay perros, seguramente los perros van a salir y van a ladrarme, algunos se van a venir encima, voy a tomar un palo, unas piedras, voy a golpear a esos perros, tal vez a uno le descalabre la cabeza, el Señor se va a enojar, va a salir y va a decir, oiga, ¿por qué molestó a mis perros? Yo le voy a decir, porque esos perros son bravos y me están molestando a mí, y el Señor se va a enojar y me va a ofrecer unos golpes y yo a él. Y finalmente llegó a la casa, no había perros, salió un hombre bien amable y le dijo, ¿qué si le ofrece, buen hombre? ¿Cómo puedo ayudarlo? Y el hombre le dijo, pues quédese con sus pinzas, no las quiero ya. Así hacemos en ocasiones. Imaginamos todo lo malo que puede pasar cuando ni siquiera está sucediendo. En ocasiones nos decimos, ¿y si no? Cuando deberíamos decirnos, ¿y si sí? En ocasiones usamos la mente para crear una explicación de cómo las cosas se van a poner mal. Usemos las mismas neuronas para pensar cómo se van a poner mejor. En ocasiones pedimos a Dios que intervenga en lo que aún no sucede, cuando debemos pedirle que intervenga en el hoy. El salmista le pide que intervenga en el hoy, en su situación de hoy, en lo que sí está pasando. Y en ocasiones le pedimos a Dios que intervenga en una tormenta que aún no acontece, o tal vez en una tormenta que solamente está en nuestra mente o en nuestro corazón. Por eso digo, enfoquémonos en la realidad y no inventemos. Y en cuarto lugar, enfócate en la realidad espiritual. Versículos 8-10. Apartaos de mí, todos los hacedores de iniquidad, porque Jehová ha oído la voz de mi lloro. Jehová ha oído mi ruego. Ha recibido Jehová mi oración. Se avergonzarán y se turbarán mucho todos mis enemigos, se volverán y serán avergonzados de repente. ¿Qué cambio tan radical se opera en el discurso del salmista? Ahora parece que se ha sanado y que está dispuesto a enfrentar a sus enemigos y ganarles, aunque todavía no está perfectamente sano, acaba de orar. Esto es algo que sucede y puede hacerse cuando nos enfocamos en la realidad espiritual. Conocí a un pequeñito, miembro de una familia de nuestra iglesia, que le descubrieron en su pequeñez, era niño todavía, algo genético y era grave. Él no entendía las palabras, pero escuchaba que se trataba de algo muy grave. Los doctores le decían a su papá y su mamá, un día fueron a verme para que orara por ellos y oré por ellos. Puestos de rodillas, los cuatro estábamos pidiendo a Dios, suplicando sanidad. Cuando terminé la oración y dije amén, el niño se puso de pie y dijo, ya, Dios ya lo sabe, estoy bien, ya, estoy sano. No sé si estaba sano en ese momento, pero su corazón sí lo estaba, porque confiaba plenamente en Dios que había escuchado nuestra oración. Así le pasó a David. Después de orar se levanta y amenaza a los que le herían y se reconoce triunfador. Aún no recibe toda la bendición solicitada, pero él ya la está disfrutando. Así es, en realidad estaba recibiendo la bendición, en realidad ya la había recibido, que era la sanidad de su corazón, porque independientemente de que Dios contestara su oración o no, él ya se sabía bendito porque Dios había escuchado su oración. Vivamos el privilegio de la sanidad, de la santidad. Él nos ha escogido, somos sus hijos. Recordemos que nos escucha y disfrutemos la victoria. Algunos pretenden vendernos felicidad con frases como estas: pare de sufrir. Yo les comparto lo que Dios nos dice: suframos con sabiduría.
Espero que esto sea útil para usted y me encantaría encontrármelo el día de mañana para seguir estudiando otro salmo. Dios le bendiga. Nos vemos pronto.